Quiero darte la bienvenida a este recorrido por las teorías pedagógicas, enfatizando sobre todo el surgimiento de la pedagogía crítica en un plano de tiempo y espacio, en el que pretendo compartir también algunas referencias pedagógicas de estructura y de sistematización importantes. He colocado en esta primera lámina dos figuras entrañables, fundamentales. La primera es de Juan Amos Comenio, que seguramente recuerdas. Estoy mencionando contigo el aspecto de escola o el método escolástico, con el que cerraré esta pequeña charla, y la figura entrañable también de Paulo Freire, en esta visión pedagógica latinoamericana con su concepción de educación liberadora. Parecieran ser como dos figuras muy dispares en el tiempo, pero en el sentido del pensamiento son muy cercanas en el sentido de la idea de formar a un sujeto en la integridad. Ya lo irás observando poco a poco. Y bueno, es importante también mencionar que vamos a trabajar a partir de la obra de Jesús Palacios, que se llama La cuestión escolar, que es una de las obras fundamentales para todos los educadores. Nos aporta no solamente la línea histórica de la educación, sino los aportes en estos momentos o periodos concretos de cada personaje y su idea de educación. Entonces, comenzamos pues por este recorrido. Estas teorías pedagógicas eh, evolucionan a partir del cuestionamiento de la llamada educación tradicional. En la educación tradicional podemos nosotros reconocer características que hoy todavía seguimos cuestionando. Una educación rigurosa, memorística, enclaustrada, acotada a un espacio específico, separada del mundo, seguramente te suena familiar. Bueno, pues la escuela tradicional no ha desaparecido del todo en nuestros escenarios educativos. Tenemos una gran tradición desde esta perspectiva, aun cuando tenemos diferentes aportaciones, innovaciones tecnológicas, seguimos encontrando prácticas educativas de esta naturaleza. Obviamente con las proporciones debidas, ¿no? En el sentido de esta modernidad en la que nos encontramos. En este punto quiero enfatizar la figura de Comenio con su obra La Didáctica Magna, porque para muchos es un parteaguas la aportación de Comenio en el sentido de cómo visualiza o cuestiona ya esta educación tradicional. Comenio empieza a cuestionar estos principios de rigurosidad, de claustro, de disciplina, de aspecto memorístico, y al final te voy a compartir un ejercicio o una anécdota a partir de esta visión de la escolástica. Bueno, no pierdas de vista a Juan Amos Comenio. Hay algo que se llama la tradición renovadora. Fíjate, estamos en el siglo XIX. Aparece primero en Europa y después en Estados Unidos, pero esta es la primera etapa denominada así. Aparece un término que es escuela nueva. La escuela nueva, que seguramente escuchas todo el tiempo, fíjate en qué periodo de la historia aparece este término. Personajes como Enrique Pestalozzi o Federico Froebel, perdón, hacen aportaciones interesantes en el sentido de cuestionar, por ejemplo, cuál debería ser la actitud respecto al niño. ¿Cuál debería ser la relación maestro-alumno? ¿Qué tipo de contenido se tendría que estar enseñando? Si tú observas, estos cuestionamientos ya están situando una preocupación por entender el hecho educativo de una manera distinta, ¿no? La tradición renovadora es un periodo pedagógico fundamental. Uno de los grandes pensadores, de los naturalistas o llamados naturalistas, Juan Jacobo Rousseau, sin duda.
Mucha gente lo cita, pero poca gente lo ha leído. Entonces su obra, El Emilio o de la educación, que es una experiencia fundamental en el sentido de la educación en el vínculo, la relación humana, en este caso con un adolescente, pero obviamente siempre planteando estos principios esenciales de volver a la esencia, volver a la esencia, volver a lo natural y con ello establecer un ciclo, un inicio, una oportunidad siempre para volver a comenzar. Aparece la segunda etapa de la escuela nueva o llamada escuela nueva, y con Ferriere aparecen personajes fundamentales que en la evolución del pensamiento, la filosofía, la sociología y la educación van fortaleciendo esta concepción de escuela nueva, dándole una mayor concreción, una mayor estructura, una mayor sistematización y metodología. Aparecen personajes como John Dewey, María Montessori, fíjate, aquí ya tenemos alusión a un método específico de Crowley y el mismo Ferriere. Entonces, la escuela nueva va evolucionando en un sentido de estructura y sistematización. Una de las figuras fundamentales es Piaget en la educación. Todo mundo cita a Piaget por sus etapas de desarrollo, pero poca gente cita a Piaget en el sentido de su aporte epistemológico. Más allá de su epistemología genética, Piaget hace aportaciones en el sentido de la sensación, la percepción y la noción. La sensación como una herramienta que nos conecta con el mundo a través de los sentidos, lo sensorial, la percepción, que es esta fotografía, permítaseme el término fotografía o la imagen, que construimos del mundo a partir de esta cuestión sensorial previa, y la noción como el estadio de pensamiento más elevado donde se alcanza el proceso de abstracción superior. Entonces, sensación, percepción, noción son otros elementos fundamentales de la aportación de Piaget. Otra cuestión interesante, aquí observas el término de escuela activa, acción, movimiento. Es decir, nosotros hablamos también todo el tiempo de una pedagogía activa, pero la acción constituye una herramienta fundamental de hacer, aprender haciendo, y aquí en Piaget adquiere un sentido de participación y de construcción. Entonces el niño construye su aprendizaje, seguramente te suena a una base fundamental del pensamiento constructivista, y encontramos aquí esta referencia importante, no la pierdas de vista. Seguramente tú trabajas con el diario escolar. Eh, Celestin Freinet es un maestro francés en un pueblo en los Alpes franceses que a partir de una condición física es herido en la guerra, regresa a su pueblo, sigue trabajando en educación, pero ya no puede hablar mucho y Celestin Freinet, con esa necesidad de seguir comunicándose con sus estudiantes, habilita lo que hoy conocemos como el diario escolar o la imprenta en la escuela. A partir de los impresores de aquella época, las imprentas, los tipos, las tipografías tradicionales, él construye una herramienta, un ejercicio que tiene que ver con la imprenta en la escuela. Mucho más allá de los llamados métodos Freinet, hay una experiencia viva de comunicación y que yo resumiría en esta expresión de Freinet de darle la palabra al niño, es decir, devolverle la palabra a partir de que él construya y diga al mundo en esta relación y comunicación. Celestín Freinet, ojalá también pudieras volver a conectarte con él. Bueno, la ideología y la educación siempre han estado vinculadas en el sentido de su intención y aparece aquí, por ejemplo, ya un aspecto ideológico importante desde la perspectiva del materialismo histórico. Wallon nos aporta sobre la dialéctica y la educación, es decir, esta relación en ambas vías, en ambas direcciones, en donde el análisis forma parte fundamental de esta relación con el mundo.
Hay una concepción de la llamada escuela moderna. Aquí podemos nosotros situar toda la evolución de la tecnología en la educación o la aportación de la ciencia y la tecnología en la educación con la tecnología educativa y todo lo que implica con ello el enfoque conductual, etcétera, ¿no? Entonces, vamos encontrando una visión de la escuela moderna, una visión innovadora, tecnológica, pero a la par vamos en el mundo también conociendo otras experiencias que sin tanta tecnología van aportando espacios, experiencias y vivencias significativas también. Me estoy refiriendo ahora a la experiencia del Summer Hill. El Summer Hill es una escuela sin muros. Es una propuesta de Alexander Sudernil en donde la comunidad estudiantil o la comunidad de alumnos no se rige por los preceptos de la escuela convencional, los horarios, los muros, los uniformes. El Summer Hill es una escuela en libertad. ¿No? Dice Summerhill, hay que confiar en la naturaleza del niño. Es decir, una experiencia interesantísima del Summerhill que funcionó 50 años. Fíjate muy bien, 50 años quiere decir que fue una experiencia exitosa. Y una de las expresiones que yo recupero más es que si los estudiantes no tenían esta vigilancia rigurosa de los adultos, obviamente la práctica de la relación entre ellos era la asamblea y en esta asamblea obviamente se tomaban decisiones importantes. Pero más allá de esto, creo que el Sumergil aporta o es un espacio de estudio interesante para analizar cómo es que se alcanzaba la autodisciplina, la autorregulación, el autoconocimiento, el autoaprendizaje, estos autos como habilidades sociales o socioemocionales que hoy pretendemos enfatizar en los modelos educativos actuales, ¿no? El Summerhill. Bueno, la psicología siempre ha tenido una aportación importante en el enfoque educativo y personajes como Rogers, con su enseñanza no directiva, y van incorporando aspectos que nos permiten conocer cada vez más del sujeto. Yo sigo insistiendo que debemos implicarnos más en las teorías psicológicas del aprendizaje y bueno, independientemente de que coincidamos con unas o con otras, la realidad es que sí nos aportan una información o una visión fundamental sobre qué está pasando en la cabeza del sujeto, en su interior, en su aparato cognitivo, en su experiencia. Hoy hablamos de estilos de aprendizaje, de muchas cuestiones, pero tendríamos que regresar a este principio de las teorías psicológicas del aprendizaje, según yo. Sigmund Freud hace aportaciones fundamentales, desde luego, y no podríamos entender una visión del análisis de las masas, por ejemplo, sin esta visión de la visión de Freud en el psicoanálisis de la sociedad contemporánea, como muchos de los psicoanalistas o derivados han aportado. Me acordé en este momento de Erich Fromm, que tiene un texto que se llama Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, justamente en esta visión. Pero bueno, entre los psicoanalistas también hay diferentes planteamientos, pero eso sería objeto de otra relación. Aparece la perspectiva sociopolítica del marxismo, es un enfoque de una pedagogía socialista netamente, ya con el principio del marxismo, y un personaje fundamental aquí que es Antón Makarenko con su poema pedagógico. Sigo insistiendo que hay obras fundamentales como la didáctica magna, como el Emilio de la educación, como el dar la palabra al niño, como epistemología genética, como el poema pedagógico, que son obras fundamentales, como el Sumergil, desde luego, para que los educadores abrevemos de esta vena, de esta raíz, no solo histórica, sino del pensamiento pedagógico.
En la educación ha habido personajes que han aportado en diferentes escenarios o áreas de conocimiento. Gramsci es uno de ellos, Antonio Gramsci, que ha aportado muchísimo en la sociología de la educación. Su intelectual orgánico, el término orgánico, que hoy usamos mucho también, tiene que ver con un intelectual que también germine, que florezca, que camine, que produzca. Este intelectual vivo, fíjate, lo interesante del intelectual vivo tiene que ver con un intelectual que haga y diga y sea en congruencia con su momento histórico. Antonio Gramsci. Eh, Aparece en América Latina la experiencia pedagógica de Paulo Freire. Paulo Freire es un educador formado a la luz de la educación religiosa, sí, pero también ya en todo su trayecto personal, profesional, su experiencia política, incluso en el exilio, en su regreso, en el Ministerio de Educación. Wow, o sea, mucha gente habla de Paulo Freire, pero poca gente lo ha leído, tristemente. Entonces hay dos obras fundamentales, que es la educación como práctica de la libertad y obviamente la pedagogía del oprimido. No pierdas de vista el video que te voy a compartir en este bloque, que tiene que ver con la obra de Paulo Freire. Es muy interesante poder acercarse a su obra porque entenderíamos mucho de lo que hoy citamos desde la pedagogía de Freire, en el sentido no solo de la alfabetización, sino del sentido comunicativo en el escenario educativo. Eh, con Paulo Freire voy a compartir contigo posterior una línea de pensamiento que se llama la decolonización del aprendizaje. Esto es, eh, alejarnos un poco de la visión anglosajona, incluso desde el enfoque crítico, y voltear más hacia las experiencias latinoamericanas. Tenemos grandes experiencias, digo, Paulo Freire es una de las más renombradas, pero tenemos, por ejemplo, en México, escenarios de resistencia, justamente, de una resistencia pedagógica, de una visión alterna y distinta de la pedagogía, en donde podríamos validar y sistematizar estas experiencias para construir nuevo conocimiento desde esta visión alternativa. Illich y Reimer, con su aportación de la desescolarización de la sociedad, con una experiencia muy interesante en México, y justamente esta visión de la resistencia, que me atrevo a decir que en escenarios específicos a veces se malinterpreta una visión de la palabra crítica y la palabra resistencia con un confrontamiento, con una destrucción, con una lucha frontal en donde la violencia forma parte fundamental. En lo personal pienso que se ha sesgado un poco esa interpretación. Si tú recuerdas el término de Peter McLaren en la lectura anterior que decía ticum, el término ticum tiene que ver con sanar, con reparar, con componer. Entonces, la palabra crítico tiene que ver con sanarnos, con repararnos primero nosotros para poder transformar el mundo. Y la resistencia tendría que ser no solo el soportar, la resistencia tendría que ser el construir, el proponer. El aspecto de la resistencia cultural no tendría que ser estar aguantando, perdón por lo coloquial, eh, aquellas líneas hegemónicas o prácticas dominantes y tratar de aguantar pues hasta el último instante, ¿no? La resistencia también podría ser un acto contestatario, proactivo, concreto, situado, contextualizado, digno, democrático, pero vivo, en palabras de Gramsci. Un acto vivo, educativo, que responda a las necesidades específicas de nuestro aquí y de nuestro ahora. Hoy más que nunca, en función de lo que estamos viviendo, necesitamos no solo resistir, sino transformar esta realidad que tanto hemos deteriorado. La obra de Peter McLaren es una obra situada en Estados Unidos. Sin embargo, si tú lees o estás de acuerdo conmigo, el cuestionar una educación
no equitativa, una educación que discrimina, una educación que segmenta, que no es democrática, aplica perfectamente bien para todos los escenarios de México hasta esta América Latina, el sur. McLaren trabajó mucho en México, ha trabajado mucho en México, de hecho en el norte del país, fundó el Instituto McLaren para los estudios de pedagogía crítica, ha sido asesor de diferentes escenarios y grupos que trabajan en esta llamada resistencia pedagógica. Y bueno, tenemos aportaciones interesantísimas en este dueto, en esta combinación de pensamiento entre Peter McLaren y Henry Giraud, por ejemplo, ¿no? Hay fotografías entrañables por ahí que seguramente vamos a ir compartiendo junto con estos preceptos. McLaren con este aporte de la pedagogía crítica. Pero, insisto, no es una invención de McLaren. La pedagogía crítica viene desde el cuestionamiento, la crítica y el análisis que se hace a un estado de cosas, a una situación y a los resultados específicos de la educación. Entonces, el enfoque pedagógico crítico abreva desde la misma escuela de Frankfurt en el sentido de los teóricos críticos, ahora lo estás observando a la luz de los pedagogos y posteriormente vamos a ir a la didáctica crítica, que sería cómo se instrumenta, cómo se operacionaliza este principio de pensamiento crítico en el aula. Espero sean de utilidad este recorrido y no pierdas de vista las obras fundamentales pedagógicas. Continuamos. No podríamos analizar las teorías pedagógicas, incluida la teoría pedagógica crítica, sin analizar algunos aspectos fundamentales de estructura y de orden. Mira, por ejemplo, aquí aparece una estructura didáctica que te la comparto con la intención de poder establecer un andamiaje o una estructura que nos dé orden en toda esta información que estamos conociendo. Por ejemplo, si tú analizas cualquier periodo pedagógico de los anteriores, siempre va a haber un estudiante, siempre hay un estudiante, como se ha conocido a lo largo del tiempo, el párvulo, el discente, el alumno, el estudiante, etcétera, el aprendiz. Pero sabíamos muy poco del estudiante, es decir, solo le depositábamos, decía Freire, como si fuera un banco o educación bancaria o enciclopédica en la educación tradicional, le depositábamos una cantidad impresionante de conocimientos. Poco sabíamos de él. Por eso la importancia de la psicología en la educación. Las teorías psicológicas contemporáneas nos muestran cómo a lo largo también de la evolución de la misma educación y de la misma psicología, hemos tenido lecturas diferentes y conocimientos sobre qué pasa adentro del sujeto, qué pasa en su aparato cognitivo, qué pasa en su proceso cognitivo. Entonces, el estudiante es un elemento importante de la estructura y también ha evolucionado. Siempre hemos tenido un contenido, algo que enseñar, y el contenido obviamente también está situado o contextualizado al momento histórico en el que sucede el hecho educativo. Siempre hemos tenido un docente o mediador que acompaña todo este proceso de enseñanza y aprendizaje y juega un papel fundamental también a lo largo de la historia. Será interesante ver cómo estos tres elementos han evolucionado a lo largo de la historia también. El acto educativo siempre tiene una intención, entonces siempre hay un propósito. Observa con atención aquí porque este elemento del propósito ha evolucionado también a lo largo de la historia en la educación moderna, por ejemplo. Eh, Puedo citar, por ejemplo, objetivos, el término objetivos. En los años 70 yo recuerdo que analizábamos el enfoque de la tecnología educativa y teníamos objetivos conductuales. Objetivos conductuales y su redacción, el verbo que utilizaban era en futuro, ¿no? Al término de la unidad, el alumno será capaz de evoluciona el enfoque pedagógico, llegamos a la parte constructivista,
Y por ahí encontramos ya objetivos, ya no redactados en futuro, sino redactados en infinitivo, incluso con una intención distinta desde el punto de vista ideológico. Entramos al enfoque basado en competencias y entonces decimos que la competencia, que es la acción a lograr, es un acto en el que los conocimientos, las habilidades y las actitudes se pueden dirigir hacia resolver problemas en un contexto determinado. Palabras más, palabras menos. Pero la competencia ya no se redactaba ni en futuro ni en infinitivo. El verbo de la competencia se redactaba en presente tercera persona. Cuando evolucionan en estos últimos años los modelos educativos, observamos hace no mucho tiempo, en el modelo que ya está saliendo en este momento, los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados, de la misma forma, se redactan en presente tercera persona. Entonces, fíjate qué importante es también analizar este elemento de la estructura didáctica en el tiempo. Siempre hemos tenido medios y métodos, obviamente los métodos han ido evolucionando también a lo largo del tiempo. Esta estructura didáctica, la relación entre todos estos elementos, pues obviamente nos permite analizar con orden, en un periodo o en un precepto teórico específico, alguna relación entre estos elementos. Sigo insistiendo que muchos de los problemas que tenemos en la interpretación de las reformas educativas siguen estando en la falta de una estructura pedagógica, un andamiaje que nos permita no solo citar a muchos autores o cambiar de perspectiva o paradigma, sino regresar a las estructuras base en donde no nos perderíamos para poder hacer una lectura de un planteamiento moderno. Esta estructura didáctica en el tiempo va evolucionando y en la visión moderna va incorporando elementos de planeación, de intervención y de evaluación. Tristemente, yo me encuentro en muchos escenarios con que algunos colegas siguen pensando que la planeación es un formato, que la planeación es un requisito administrativo que hay que cumplir. Yo me niego a pensar eso. Yo creo que la planeación es un acto cognitivo de orden. La planeación es un acto que nos ayuda a ordenar, pero también nos ayuda a dosificar el contenido, a organizarlo progresivamente, de manera profunda, a ir organizando este planteamiento. Entonces, sigue siendo un principio de orden, un principio cognitivo de orden. La intervención tendría que ser congruente con esta planeación, es decir, si el aprendizaje esperado es expresar ideas en el sentido, etcétera, de un planteamiento, terminamos haciendo actividades que verdaderamente no permiten la expresión. Eh, Susana Barco, en su didáctica crítica, usaba un término como una pequeña broma y decía, en lugar de materialismo histórico, usamos materialismo didáctico, es decir, caemos en la parte de usar a la didáctica como un mero laboratorio o una mera técnica. La intervención tendría que ser un acto humano de relación que pudiera acompañar al estudiante a alcanzar la profundidad y la expresión de un aprendizaje. La evaluación, obviamente, pues tendría que estar en congruencia con ese acto educativo. La evaluación auténtica, que fuese equilibrada entre el conocimiento, la habilidad y la actitud. No son iguales, no se enseñan igual, no se aprenden igual, no deberían evaluarse igual. De la misma manera, hoy hablamos de una educación situada, contextualizada. No podemos dejar de hablar del enfoque intercultural. Hoy más que nunca, desde la nueva escuela mexicana, se plantea un enfoque humanista y en los escenarios de este México, con una gran carga de pueblos originarios, con una gran tradición, con una gran raíz, todavía tenemos la urgencia de plantear una educación que responda
a esos entornos. Tenemos que respetar los saberes comunitarios, sí, pero no solo las tradiciones, también los usos, las costumbres, la cultura, la cosmovisión, la lengua, todo aquello que nos hace conectar con esta realidad histórica y moderna y situada de este México profundo. Las formas de ser, de creer, de hacer. Hoy hablamos de vida, de familia, de comunidad, pero irónicamente hoy estamos encerrados en un espacio en el que no hemos sido capaces de poder crear una educación o un escenario educativo que nos ayude a resolver los problemas que nosotros mismos estamos generando. Con comunidad quiero compartir un término que a mí me genera muchísima significación en el sentido de su expresión, comunalidad, que lo he aprendido en Oaxaca, esta comunalidad que trasciende al mero espacio geográfico. La comunalidad es relación, vínculo, cercanía, comunicación. La comunalidad trasciende el tiempo y el espacio y nos permite visualizar una relación entre los seres humanos más justa, más digna, más democrática, más equitativa. Todo esto debería llevarnos a pensar de manera crítica. Conocer cuál es la esencia de la pedagogía crítica tendría que darnos herramientas para hacer un análisis crítico de la realidad, es decir, identificar esas contradicciones, esos opuestos, justicia, injusticia, equidad, inequidad, pobreza, riqueza, esos opuestos que tanto flagelo han generado en los grupos sociales, en las comunidades, y que hoy nos tienen en esta polarización en donde la educación puede ser una alternativa fundamental para poder transformar esa realidad. Esta es la estructura didáctica, no la pierdas de vista, es uno de los varios elementos que vamos a compartir para la sistematización de nuestra práctica educativa. Bien, finalmente, y como una anécdota solamente, yo cito con mucho cariño y con mucha, eh, digamos, propiedad, una anécdota de Juan Amos Comenio. Él cuestionaba la escuela tradicional, decía yo, pero el método entonces, el escolástico, que tenía que ver con este claustro, con esta memorización, con esta disciplina, con este rigor, con este enfoque de una educación enciclopédica, etcétera. Comenio utiliza el término escuela, o en alusión a escolástica, y hace un acrónimo que hoy está más vivo que nunca. Voy a tratar de demostrarlo. Fíjate muy bien. Dice Comenio, sapiente cogitare, es decir, lograr que nuestros estudiantes piensen con sabiduría. Fíjate qué importante es esto. Honeste operari, es decir, que nuestros estudiantes se conduzcan o actúen con honestidad. Y loci argute, lograr que nuestros estudiantes hablen con lógica, ¿no? Con esta fundamentación de su dicho, con argumentación. ¿Cuántos quisiéramos lograr esos aspectos en nuestros estudiantes? Para poder cerrar esta pequeña charla, este recorrido, voy a vincular el esquema de los tipos de conocimiento del doctor César Cole y te pido por favor que relaciones el sapiente cogitare, el honeste operare, el loci argute, que a la izquierda está el método tradicional y a la derecha está la posibilidad de poder generar un sujeto en la integridad, que sea congruente en lo que piensa, en lo que hace, en lo que dice. Este sujeto trasciende la historia y en esta alusión o en esta breve metáfora de la escuela del comenio, fíjate qué vigente está hoy el pensar, el hacer y el ser. Hacia allá vamos, en el sentido del ser, en los estadios de los procesos cognitivos superiores. Es ahí donde se forma
el sujeto crítico, cuando logramos que este sujeto no solo reproduzca de manera memorística lo que ha aprendido, no solo ejecute tareas mecánicas sin saber lo que está haciendo, sino sea un sujeto de transformación, sea un sujeto que atienda esta realidad a partir de su análisis crítico, alcanzando un nivel cognitivo superior, y yo le llamo un nivel de conciencia superior, Escola.